Episodio 3. La mujer que olvidó un idioma. Hoy te invito a que hagas una pausa. Cerrá los ojos, si podés. Y pensá en las primeras palabras que aprendiste de chico. La forma en que pedías agua, cómo llamabas a tu mamá, la canción que cantaban para dormir. Todo eso lo aprendiste sin pensarlo, lo absorbiste. Ahora imagínate que un día te despertás y ese idioma, el idioma de tu infancia, de tu historia, de tu identidad, simplemente ya no está. No es que no recordás una palabra, es que no podés hablarlo, como si te hubieran borrado una parte entera del disco rígido. Eso le pasó literalmente a una mujer que hablaba 2 idiomas. Un accidente, una lesión cerebral y uno de esos idiomas desapareció, así, sin aviso. Y lo más impactante de todo es que no fue el idioma que aprendió de grande, fue el de toda su vida. Hoy te cuento su historia y lo que nos enseña sobre cómo el cerebro guarda los idiomas, cómo los puede perder y qué pasa con nuestra identidad cuando dejamos de tener las palabras que nos definían. El accidente. Esta historia se conoce gracias a un caso clínico documentado en el 2007. La protagonista es una mujer adulta, de unos 50 años, con un pasado completamente bilingüe. Alemán como lengua materna, inglés como segundo idioma. Aprendido más tarde por motivos laborales y porque vivía en un país angloparlante desde hacía más de una década. Tenía una vida común, trabajo, familia, lecturas en ambos idiomas, llamadas a Alemania para hablar con su hermana, series en inglés para relajarse a la noche. Una tarde cualquiera, viajando en su auto, sufre un accidente. No fue grave, un choque lateral sin pérdida de conciencia. Pero cuando la atienden en el hospital, algo llama la atención. Responde en inglés. Pero cuando le hablan en alemán, no contesta. Los médicos al principio piensan que es una confusión, el típico shock post-traumático. Pero no. Al día siguiente, al otro, a la semana, el patrón se mantiene. La mujer puede hablar perfectamente en inglés. Tiene memoria, comprensión, entonación, pero no logra producir ni una sola oración en alemán. No recuerda cómo se dice agua. No puede saludar a su hermana. No puede completar una frase. Es como si el idioma se hubiera desinstalado. ¿Qué le pasó al cerebro? Los estudios de neuroimagen muestran que, durante el accidente, sufrió un daño moderado en regiones del hemisferio izquierdo. Más precisamente en áreas relacionadas con el procesamiento del lenguaje. No fue una destrucción total, no fue una lesión masiva, pero sí suficiente para interrumpir conexiones críticas. El diagnóstico fue afasia bilingüe selectiva. La afasia, en general, es una condición donde el cerebro pierde la capacidad de usar el lenguaje debido a una lesión. Puede afectar la producción, la comprensión, la lectura o la escritura. Pero lo raro en este caso es que afectó solo uno de los 2 idiomas que la mujer manejaba. ¿Por qué se perdió el alemán, que era su lengua materna, y no el inglés? ¿Cómo guarda el cerebro los idiomas? Esto es algo que se estudia hace décadas, pero que todavía genera sorpresas. El cerebro no guarda todos los idiomas en el mismo lugar. Hay factores que definen cómo y dónde se representa. Edad de adquisición.
Si aprendiste un idioma en la infancia, suele estar más integrado en redes más automáticas, más emocionales. Si lo aprendiste de grande, tiende a alojarse en otras redes, a veces más dispersas. Frecuencia de uso. El idioma que más usás fortalece con el tiempo. El que menos usás puede debilitarse. Contexto emocional. Los idiomas asociados a vínculos, historias personales, emociones, tienen conexiones más profundas. Y además de eso, se ha comprobado que cuando alguien aprende un segundo idioma después de los 12 años, el cerebro tiende a separar el procesamiento. Es decir, puede usar redes distintas para cada lengua. Un estudio muy citado, el de Kim et al. De 1997, con resonancia magnética funcional, mostró justamente eso. Bilingües tempranos usan zonas superpuestas en el área de Broca, bilingües tardíos, zonas separadas. ¿Por qué perdió el alemán? En este caso, aunque el alemán era su lengua materna, había sido usado cada vez menos en su vida cotidiana. El inglés, que llegó más tarde, se había vuelto su idioma dominante. El alemán estaba más centralizado en redes lingüísticas específicas del hemisferio izquierdo, y esas redes fueron las afectadas por la lesión. El inglés, al estar más repartido y en un uso diario, sobrevivió mejor. Es contraintuitivo, pero tiene sentido. El idioma que menos usás puede ser el más vulnerable, incluso si fue el primero que aprendiste. ¿Qué se siente perder un idioma? Los relatos de personas que atraviesan afasia selectiva son profundamente conmovedoras. Porque no es solo el que no pueden hablar, es que sienten que una parte de su identidad desapareció. En una entrevista, esta mujer contó: era como estar encerrada en otra versión de mí misma, como si estuviera hablando con la voz de otra persona. No era yo. Porque no es solo lo que decís, es cómo lo decís. Cada idioma tiene sus expresiones, sus formas de cariño, sus tonos. Y cuando eso falta, lo que se pierde no es la información, es parte de tu historia. ¿Se puede recuperar? En muchos casos, sí. Y este fue uno de ellos. Con terapia fonoaudiológica intensiva, con ejercicios diarios, con práctica deliberada, el alemán empezó a volver. Primero palabras aisladas, colores, nombres, objetos, después frases cortas. Más adelante, expresiones más complejas. Pero el regreso no fue perfecto. Algunas palabras parecían quedar como atascadas. Algunas frases salían mal pronunciadas. Y lo emocional, esas palabras que usamos al abrazar con la voz, tardó muchísimo más. Casos similares que desafían la lógica. Hay registros de pacientes que sufrieron accidentes y empezaron a hablar solo su segundo idioma, o personas que recuperaron idiomas que no usaban desde la niñez. Incluso hay un caso, publicado en el 2010, donde un hombre español que había vivido en Francia empezó a hablar solo en francés, después de una cirugía sin daño cerebral. A veces se trata de reorganización temporal, otras veces de disociaciones raras que aún no comprendemos del todo. ¿Cambia la personalidad con el idioma? Sí, y esto está probado. Investigadores como Aneta Pavlenko han estudiado cómo las personas bilingües modifican su personalidad según el idioma que usan. Una mujer puede sentirse más directa en inglés, más diplomática en español. Un hombre puede hablar con más emoción en su lengua materna que en la segunda. Esto significa que perder un idioma no es solo perder vocabulario, es perder una visión de vos mismo. ¿Qué nos enseña este caso? Este caso es una ventana a cómo funciona la mente. Nos recuerda que el lenguaje es un tejido complejo donde intervienen la biología de nuestro cerebro, la historia de nuestros vínculos y las emociones que asociamos a las palabras.
Y también nos muestra algo poderoso. El cerebro no es solo estático, puede lesionarse, sí, pero también puede recuperarse, reconfigurarse, adaptarse. La mujer que olvidó un idioma no perdió la capacidad de hablar, perdió la voz con la que se había contado su vida. El idioma que usaba para rezar, para recordar, para reír con su familia, ya no estaba. Y sin embargo, otro idioma, el que llegó más tarde, la sostuvo. Con el tiempo recuperó algo de lo perdido. No todo. Algunas palabras volvieron, otras ya no, pero lo que nunca se perdió fue el deseo de volver a decir quién era. ¿Y vos? ¿Quién serías si te quitaran las palabras con las que aprendiste a ser? En el próximo episodio, la niña que vivía con medio cerebro y ni se notaba.